Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Celeste y hoy me gustaría hablarles de la migración a la República Argentina en general y en particular voy a hablar un poco de la ola reciente de migración proveniente de Rusia y en menor medida de Ucrania. Preparé una pequeña presentación que en realidad es una presentación mentirosa porque no hice nada, solo es una seguidilla de fotos que van a ayudarme a ilustrar lo que les quiero contar hoy. Y quiero empezar con esta foto de un cartel que apareció en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires hace unos meses, en ruso, obviamente, yo lo traduje con Google Lens. Básicamente les da la bienvenida a las familias de la comunidad rusa, a la institución. Y quizá para ustedes, sobre todo si están viendo esto en Canadá, no les llame tanto la atención. Están acostumbrados a ver carteles en otros idiomas por todos lados. No es el caso de Argentina, a pesar de ser un país de migrantes, sobre todo porque hace más de 100 años que no recibíamos inmigración rusa. Pero bueno, quisiera contarles un poquito de la historia de todo esto. Y la historia empieza en el año 1853 con la sanción de nuestra Constitución. Ya en ese año se sabía que Argentina necesitaba migración, es un país muy grande, es el octavo país más grande del mundo. Entonces, al redactar la Constitución, en el artículo 25, establecieron el deber del gobierno federal de fomentar la inmigración y le prohibieron al gobierno federal restringir, limitar y gravar con impuestos la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que vinieran al país a trabajar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. La Constitución también prevé desde 1853 la igualdad civil entre los ciudadanos nacionales y los ciudadanos extranjeros. Aquí tenemos un pequeño gráfico sobre el crecimiento demográfico en la Argentina. Como ven, empezamos con muy poquito, unos 800.000 habitantes en 1869. Fue creciendo la población entre el siglo XIX y el XX, como en todo el mundo, en esos siglos. Esta información llega a 2010. Ahora, fíjense que ya había crecido bastante la población hasta el año 1914. De hecho, entre 1881 y 1914, a la Argentina llegaron más de 4 millones de inmigrantes. 2 millones provenían de Italia, casi 1,5 millones de España. También había rusos y franceses en menor medida. En 1914, más del 30% de los habitantes de la Argentina habían nacido en el extranjero. En ese año se interrumpió el flujo migratorio por un tiempo, por la Primera Guerra Mundial, pero no tardó en reanudarse poco después. Aquí tenemos otro gráfico que nos muestra la población de Argentina que había nacido en el exterior. Fíjense cómo va creciendo hasta llegar a su pico en 1960, con más de 2.600.000 personas en la Argentina que habían nacido en otro lugar. Mi abuela incluida, mi abuela materna llegó a Argentina un poquito antes de eso, en 1959, como muchos otros italianos, escapando de la crisis que había dejado en Italia la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, hasta ahí más o menos llegó la gran ola migratoria que después empezó a caer, sobre todo de los países europeos. ¿Por qué? Fíjense este otro gráfico. Aquí tenemos las personas, los inmigrantes, y están distinguidas en función de si vienen de países limítrofes o de países no limítrofes. A partir de 1960 empieza a crecer la cantidad de personas que provenían de países limítrofes, en gris clarito. Países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Brasil. A veces a mí mis colegas me preguntan qué pasa con la interpretación comunitaria en la Argentina, en hospitales, en tribunales, en un montón de servicios públicos. Y yo siempre digo que no hay mucha, porque la mayor parte de nuestros migrantes
vienen de países limítrofes que también hablan español. También vienen de Brasil, donde no hablan español. Pero tanto en Brasil como en Argentina han decidido convencerse de que existe un idioma eh, que no existe en realidad, que se llama portuñol, y en el que todos están convencidos de que se entienden entre ellos. No es así, pero bueno, es por eso que casi que no hay interpretación comunitaria en la Argentina. También podría haberla para las lenguas de los pueblos indígenas, pero lamentablemente han sido ignorados históricamente por el Estado. Entonces tampoco es algo que se haya desarrollado. Ahora bien, hasta aquí la historia. Ahora quiero contarles lo que está pasando hoy. Hace un par de años, estando en Buenos Aires, empecé a tener la sensación de que veía a más mujeres rusas, embarazadas o con bebés muy chiquititos. Y de a poco fui viendo cosas que me confirmaron que no era una sensación. Entre las traductoras de Buenos Aires empezamos a hablar de que todas empezábamos a recibir pedidos para traducir documentos de ciudadanos ucranianos y rusos. El papá de una amiguita de mi hija, que era obstetra, me contaba que de repente estaba ganando una fortuna atendiendo a embarazadas rusas, a las que les cobraba 2 o 3 mil dólares por asistirlas en el parto. Es una cantidad tremenda de dinero para la Argentina, sobre todo si hablamos de un trabajo de 1 o 2 horas, porque no sé si hay otras madres presentes, pero mi obstetra en mi parto estuvo para el empujoncito final, nada más. No es mucho trabajo. En fin, aquí tenemos un titular de uno de los diarios argentinos más importantes que cuenta que en un solo vuelo llegaron a la Argentina 33 mujeres rusas embarazadas. Bien, claramente no era una sensación, sino que había más mujeres rusas embarazadas en la Argentina. Ahora bien, ¿por qué estaban llegando a la Argentina a tener a sus hijos ahí? Por el tango, quizás querían que sus hijos bailaran el tango maravilloso que tenemos en Argentina, o quizá querían que sus hijos fueran del país del campeón mundial. Perdón, lo tengo que mencionar, soy argentina, tengo que mencionar a Messi. Quizá querían que sus hijos fueran de la nación del Papa, qué sé yo. Ahora bien, todo muy lindo, pero quizás sepan que en Argentina no todo es color de rosas. Tenemos una inflación anual de más del 200%, más de un 50% de pobreza y una deuda externa que equivale al 155% de nuestro PBI. ¿Por qué querrían entonces venir a la Argentina? Bueno, eh, aquí está la respuesta. El pasaporte argentino, aunque ustedes no lo crean, es un pasaporte muy seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Permite la entrada a muchísimos países sin necesidad de tener visa. Es uno de los 20 pasaportes más seguros del mundo y es muy fácil de obtener. Entonces, al principio, estas mujeres venían a Argentina, tenían a sus bebés argentinos y se iban con un pasaporte. Pero de a poco empezaron a quedarse, empezaron a venir con sus familias y a echar raíces en nuestro país. Como les dije, es muy fácil tramitar la residencia y luego la ciudadanía en la Argentina. Es un país que recibe inmigrantes. Hay buena salud pública, hay muy buena educación pública. Buenos Aires tiene una de las universidades públicas más importantes y de mejor calidad de América Latina y es absolutamente gratuita, no se paga un centavo. Tiene una población muy abierta. Argentina tiene matrimonio igualitario desde 2010. Entonces, todas estas razones empezaron a servir de atractivo para estos ciudadanos ciudadanos rusos y ucranianos que en muchos casos se estaban escapando del conflicto que hay en su región. Y así empezaron a llegar cada vez más. Hoy por hoy, en América Latina, Argentina tiene la comunidad rusa más importante de la región, con 300.000 inmigrantes. La colectividad ucraniana en la Argentina es la segunda más importante a nivel mundial. Obviamente está el obstáculo del idioma, porque son idiomas muy diferentes, alfabetos diferentes. Para los niños y niñas quizás es un poco más fácil,
Pero los adultos empiezan a integrarse también, primero entre ellos, armando sus propias colectividades y luego sí integrándose a la vida en la ciudad. Cada vez hay más bares y restaurantes rusos en Argentina. La última vez que yo estuve en Buenos Aires fui a una noche de trivia en un bar. Que esto es algo súper común en Canadá, en Estados Unidos, no existía en Argentina. Yo fui, la pasé bárbaro y fue gracias a un ciudadano ucraniano que decidió emprender y tener sus noches de trivia que están atrayendo a un montón de gente en nuestra ciudad. Así que estamos muy, muy contentos de contar con ellos. Eh, y quisiera cerrar mi presentación compartiéndoles el preámbulo de la Constitución de la que les hablé al principio. La Constitución, obviamente el preámbulo dice qué esperar de esta ley suprema que tenemos, ¿no? Bueno, busca constituir la unión nacional, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todas las personas que quieran habitar el suelo argentino. Es mi parte preferida de la Constitución y para muchos argentinos es igual. Y quiero cerrar contándoles por qué, porque debo confesar que en el resto de América Latina se cree que los argentinos somos un poquito arrogantes. Yo creo que sí, tienen razón. Tan arrogantes que tenemos un dicho. Solemos decir que el argentino es tan genial que se da el lujo de nacer donde quiera, en cualquier país del mundo, porque es argentino por solo querer ser argentino, porque la Argentina es un país de migrantes y siempre los recibirá con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.